Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura y construcción en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. Hoy vamos a hablar de distintos temas. Uno muy interesante tiene que ver con la historia del puente colgante de la ciudad de Santa Fe. Un lugar que es un hito de la ciudad, un símbolo sin dudas que representa a la ciudad de Santa Fe y que ha tenido diferentes etapas en su historia. Vamos a conocer la historia del puente colgante con el arquitecto Luis Müller, quien es coautor de un libro justamente que reseña un poco todo lo que implicó la construcción del puente en sus inicios, luego sus años donde más se utilizó, su caída y su reconstrucción. Vamos a ir conociendo muchísimos detalles del puente colgante de Santa Fe, esta obra de infraestructura que sin dudas le da una postal hermosa a la capital de la provincia de Santa Fe. Un lugar que sin dudas también es patrimonial y que es de gran valor para todos los santafesinos. También conoceremos en cuanto a reforma arquitectónica un proyecto de reforma y de ampliación de un centro de rehabilitación neurológica en la ciudad de Paraná. La arquitecta Karina Pretis nos va a contar en relación a lo que implica hacer un proyecto que debe estar centrado en la accesibilidad, porque justamente todos los espacios de este lugar tienen que ser con accesibilidad garantizada para personas con problemas de movilidad. Y también vamos a conocer en lo que tiene que ver con patrimonio la historia del edificio del Banco de Italia de Paraná, que tiene muchos detalles arquitectónicos que repiten justamente una arquitectura institucional de los bancos, en este caso el Banco de Italia, que se pueden ver en varios edificios a lo largo de la provincia de Entre Ríos. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. El Súper de la Construcción, presentes en toda tu obra. Primer bloque de Proyectar y vamos a empezar a conocer la historia del puente colgante con unas imágenes que realmente son dignas de detenerse a mirar esta hermosa obra de infraestructura. Vamos a conocer la historia del puente colgante y cómo fueron sus orígenes, que básicamente uno piensa en la necesidad de construir un puente y piensa en la conectividad, en el transporte, pero la historia del puente colgante de Santa Fe está relacionada con el agua, la necesidad de un acueducto que atraviese justamente la laguna Setúbal y llegue hasta donde estaba la toma de agua para abastecer a toda la planta urbana de Santa Fe. El arquitecto Luis Müller, coautor de un libro sobre el puente colgante, nos va a contar cómo fueron los orígenes de esta obra. El puente colgante en realidad tiene origen en la necesidad de un acueducto. El puente es una consecuencia de esa necesidad. Obra Sanitaria de la Nación tenía una toma de agua, la toma de agua principal para la ciudad, varios kilómetros hacia el Paraná, sobre el Colastiné, y en Rincón. Esa toma de agua, para trasladar el agua para el tratamiento, la planta potabilizadora que está aquí en Barrio Candioti, necesita cruzar la laguna para acceder al Barrio Candioti.
esa necesidad obligó a que en distintas oportunidades se construyeran a modo de puente acueductos que cruzaban en esta dirección aproximada donde está el puente colgante. Se construyeron puentes de madera que se los llevó la correntada, puentes de hierro se intentaron construir, incluso un puente de hormigón que estaba presupuestado y proyectado. Distintas inundaciones y correntadas se llevaron a esos puentes consecutivamente. Hay que considerar esto también. Hoy vemos la laguna en un estado excepcional de bajante, con poca agua, pero en época de inundación el agua se embalsa aquí, porque viene todo el caudal desde el norte y se estrecha, con lo cual aumenta su velocidad. Además arrastra camalote, que se producen embalsamientos si hay un obstáculo. En este caso los puentes de madera tenían los pilotes muy próximos, con lo cual esa resistencia a las islas de camalote que flotan producen embalsados que hacen una gran presión sobre esas bases y terminaron derribando esas estructuras. Lo cual la lógica indica que mientras menos resistencia se oponga a ese tipo de presión, se favorece el escurrimiento del agua, el paso de los camalotes, y eso indica que la necesidad es, ¿cuál es? La de disponer la menor cantidad de apoyos posibles sobre el lecho de la laguna. Por lo tanto, la lógica llevó a considerar la posibilidad de que se trabajara con la idea de un puente colgante. O sea, un puente que tuviera, como tiene, solamente dos apoyos en el lecho de la laguna. Y ahora el arquitecto Luis Müller nos va a contar cuándo nace el proyecto del puente tal como lo conocemos hoy en día. Hacia el año 1921, en circunstancias que el ingeniero Marcial Candiotti, un santafesino, era director de Obras Sanitarias de la Nación, se empieza a resolver esta idea de acceder mediante un puente colgante hacia la planta potabilizadora, llevando este puente debajo de su estructura dos grandes conductos de impulsión que hoy todavía se ven en esta reconstrucción que se hizo luego de la caída del puente en 1983. Bueno, hoy ya no están efectivamente en uso, son una reconstrucción del puente original. Pero bueno, retomando en esta historia, el ingeniero Candiotti con el ingeniero Paitoví, que era el director técnico de la empresa Obras Sanitarias de la Nación, diagraman el diseño de un puente colgante basándose en modelo francés del ingeniero Gisclar, que tiene un tipo de suspensión particular, como es la que vemos en este puente, que está aplicada allí. La suspensión Gisclar, se genera un proyecto y se realiza una licitación pública internacional que gana una empresa francesa, los Ateliers de la Gironde, que asociada con otro ingeniero especialista en puentes, Leinecugel-Lecoq, ganan la licitación con dos propuestas, una oficialmente exacta a la propuesta de proyecto elevado por Obras Sanitarias de la Nación, como era el legajo técnico, y otra mejorándola
que no solo mejoraba la cuestión técnica, sino también resultaba más económica. Se asigna a esta empresa la ejecución del puente. Estamos hablando de 1921, para 1923 ya estaban construidas las bases, o sea, la obra material, que se realizó con empresas nacionales. O sea que en el proyecto del puente se incluye la división en 3 tramos, considerando esta circunstancia, aprovechar ya las bases realizadas. Entonces, el puente tiene prácticamente unos 300 metros de largo en total y está dividido en estos tres tramos. Y una obra como esta en la década del 20 realizada durante varios años y en diferentes etapas. Una de ellas, la primera, fue concretada con mano de obra local por empresas locales en lo que tiene que ver con la construcción más tradicional de los pilotes que sostienen al puente, las bases y también todos los anclajes que están soterrados en suelo firme. Todo eso se realizó con empresas locales. El resto ya no, fue realizada por empresas francesas que el arquitecto Luis Müller nos va a detallar ahora cómo fue todo este proceso. Todo lo que es la obra superior, o sea, la estructura metálica, fue enviada por la empresa francesa por mar, en barco. Se trasladó a la ciudad de Santa Fe por el río, llega al lugar de ubicación del puente y evidentemente esto requirió de todo un procedimiento particular. Es una obra que se construye en seco. Primero se fueron colocando las torres, luego se tiraron unos cables de guía para hacer trasladar por ahí una especie de, podríamos decir, de carro volante, digamos, una plataforma que iba llevando los materiales a su posición, se va trazando todo el cableado y desde ahí se van colgando los tableros. Los tableros fueron por tramos, avanzando desde los extremos y uniéndose en el centro. Luego se le colocan los tubos de impulsión de agua por debajo de las veredas laterales. Se empezó a utilizar como acueducto, si mal no recuerdo, en 1925, ya que hubo una bajante muy pronunciada también que obligó a recurrir a tomas de agua suplementarias y utilizar ya los acueductos. Hacia el fin de la década de 1920 se produce, creo que hacia 1928-29, se produce la puesta en marcha definitiva, previa a una prueba de carga que se hizo con una hilera de camiones cargados de arena que dieron la prueba satisfactoria de la resistencia del puente. Hay que considerar también que en lo que hoy es la Costanera Este, en su momento estaba proyectado un parque público que finalmente no se realizó, y para tal caso en el proyecto del puente estaba prevista la circulación de una vía de tranvía que iba a hacer este recorrido, que tampoco se produjo. Y más adelante vamos a conocer más detalles de la historia del puente colgante en sus años más recientes, algo más cercano a nosotros y que también habla un poco de la importancia que tiene este puente como símbolo en la ciudad de Santa Fe. Y vamos a seguir disfrutando de estas imágenes hermosas
que gracias a Santiago Pidone, el dron, a Marcelo Ceballos en la edición y toda la postproducción de Proyectar logramos para esta muy linda nota sobre el puente colgante. Ahora vamos a hacer una pausa, la primera en el Proyectar de hoy. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. BEST. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. BEST, distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Segundo bloque de Proyectar y ahora vamos a conocer un proyecto de reforma y de ampliación del Centro Interdisciplinario de Rehabilitación Neurológica de Entre Ríos, el CIRNER, un proyecto que lo ideó y concretó la arquitecta Karina Pretis, con quien vamos a hablar ahora y nos va a contar cómo nace esta demanda, que justamente tiene la particularidad que fue una ampliación de muchos metros cuadrados y que también tuvo que garantizar la accesibilidad completa a todos los espacios, porque justamente se atienden allí personas con movilidad reducida. La arquitecta Karina Pretis nos va a contar cómo llega a ella esta demanda en particular. El cliente, los clientes que son los propietarios de la firma CIRNER, me convocaron para desarrollar un proyecto sobre una propiedad que ya era existente. Era una casa de unos 200 metros cubiertos que contaba con un terreno de importantes dimensiones. La propuesta, o el requerimiento de los clientes fue el desarrollar un centro de rehabilitación que ya venía trabajando hacía unos años, pero que se había quedado, digamos, con poco espacio para la cantidad de pacientes que estaban recibiendo. Esta propiedad de 200 metros cubiertos se refaccionó completamente y se agregaron unos 780 metros cuadrados más sobre la parte posterior del terreno. Cuando ellos me convocaron, elaboramos un programa de necesidades funcionales donde era importante tener consultorios para trabajar con los pacientes y un gimnasio de dimensiones grandes, importante, equipado de vestuarios. Y ahora vamos a conocer cuáles son los distintos espacios de este centro de rehabilitación. O sea, si uno ingresa al edificio, cómo quedó proyectado, yo planteé los consultorios sobre la parte anterior del edificio, sobre la parte izquierda, todo lo que es el servicio de cocina y comedor, porque hay muchos pacientes. Se trata de un centro que trabaja de manera diurna, no hay pacientes internados. Entonces hay muchos pacientes que se quedan a almorzar y a merendar aquí en el centro. Entonces, en conjunto con el chef que trabaja el menú de los pacientes, en conjunto con el chef diseñamos la cocina y el comedor adaptado para los pacientes que se van quedando. Si uno continúa hacia la parte posterior del edificio, se encuentra todo el gimnasio, donde se hacen todas las actividades
de kinesiología, de terapia ocupacional, se trabaja con los psicólogos. Ese sector está equipado con vestuarios para los pacientes y un cambiador para aquellos pacientes que no están posibilitados de cambiarse solos. También hay un sector de vestuarios para el personal, y en la parte posterior del edificio, que se planteó junto a un jardín, un espacio verde parquizado, está la pileta climatizada, que se diseñó en base a los requerimientos y para ser aprobada por el Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos. El Colegio de Kinesiólogos nos dio una guía con las medidas adecuadas, la profundidad de la pileta, porque tiene que ser de poca profundidad la pileta, la rampa de acceso tiene que ser una rampa cómoda. Entonces, al momento de diseñar ese espacio de la pileta, se trabajó con los requerimientos del Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos. Y ahora nos vamos a centrar en lo que implica para un profesional de la arquitectura tener que adaptar un proyecto completo garantizando la accesibilidad. Esto sin dudas que tiene que ver con el proyecto desde el punto cero en cuanto a el tamaño de las aberturas, la disponibilidad, la circulación, la distribución de los espacios. Todos detalles que en algunos proyectos no son tan primordiales como en una demanda como esta. Bueno, la verdad que fue un desafío, en lo personal para mí fue un desafío muy lindo, no solo por la magnitud del proyecto, por la escala, sino por el tema en sí. Yo tuve que sentarme a estudiar la ley provincial de discapacidad y cada ambiente tenía una demanda diferente en cuanto al acceso, las dimensiones. Por darte un ejemplo, los accesos a través de rampas. El edificio completo está desarrollado en planta baja, excepto las oficinas administrativas que están en una planta alta. Pero todo fue pensado y diseñado en base al requerimiento de los pacientes. Rampas, anchos de puertas, dimensiones de baños y vestuarios, dimensiones de los cambiadores. Por eso digo que el desafío fue algo lindo, porque uno es como que fue aprendiendo un montón de cosas que quizás cuando uno estudia la carrera las vas viendo, pero las ves muy como de costado, y esto te hace involucrarte con cada espacio, con cada dimensión que vos le estás dando a los espacios. Desde el ingreso al edificio se planteó como un playón de acceso donde puedan entrar los autos, las ambulancias, por eso está dimensionado los portones también de acceso, tanto los autos como las ambulancias, para poder ingresar al edificio y que el paciente baja al centro desde adentro del edificio, que no tenga que estar corriendo riesgo en el espacio público. Entonces se accede por un portón donde la gente baja desde su auto particular o desde una ambulancia o desde el lugar que lo traigan y ya dentro del edificio accede al resto de las instalaciones. Y ahora la arquitecta Karina Pretis nos va a contar en relación a los materiales elegidos y también al sistema constructivo, que tiene una particularidad que define también el proyecto de reforma y ampliación en Cirne. Bueno, acá era importante dos cuestiones. La rapidez de la ejecución era un tema que era importante porque, se estaba haciendo una inversión que requería que se ponga a funcionar lo más rápidamente posible. Como les dije antes, el proyecto se desarrolló sobre la base de una propiedad que ya era existente, que era de construcción tradicional, y en la parte posterior del edificio se trabajó todo el sistema constructivo nuevo para la parte de gimnasio y pileta. El sistema que se usó
lo tengo acá como para mostrarlo, es un sistema constructivo que se llama de panel compuesto, que este es el sistema que se usó para las paredes, ¿sí? Las paredes laterales. Es una espuma de poliuretano con doble cubierta de chapa. Esto lo que tiene de interesante, sobre todo este sistema de montaje, es que la chapa se atornilla sobre una estructura metálica y al tener este cruce, los tornillos van quedando escondidos en el pliegue o en el encastre de la próxima chapa. Entonces lo que se planteó fue lo siguiente: todo lo que son paredes laterales están planteadas sobre estructura metálica y este panel compuesto que tiene chapa interior y chapa exterior. Y los techos, las cubiertas de techos, están trabajados con el mismo sistema constructivo de la chapa y la espuma de poliuretano, ¿sí? Nosotros acá lo trabajamos con el foil roof, que es la terminación que deja para que el cielo raso quede a la vista. También con una estructura metálica de soporte, porque son grandes luces. El terreno tiene un ancho total de casi 26 metros, entonces las estructuras reticuladas nos permitieron trabajar con una planta libre, que era un requerimiento de los clientes porque no podía haber columnas intermedias. Ellos trabajan con grandes plataformas de trabajo con los pacientes, entonces todo eso tiene que estar en un espacio lo más libre posible. En cuanto al sistema constructivo, bueno, la elección de este sistema constructivo fue más que nada por las propiedades que esto tiene, de aislación hidráulica en primer lugar, térmica, que es lo que da el poliuretano expandido, y acústicas. Ya sea para calefacción o para refrigeración, es un sistema constructivo que cumplía con todos los requerimientos que le estamos pidiendo al edificio, ¿no? Y ahora la arquitecta nos va a contar qué otras decisiones del proyecto se tomaron en función de la demanda, una demanda muy particular que está relacionada con el sector de la salud. Todo estuvo pensado, o todo lo fui pensando en base a que, como es un lugar de terapias médicas, tenía que ser sencillo el mantenimiento y la limpieza, tanto de pisos, por eso el uso de los pisos fue de porcelanatos que sean de fácil limpieza, de fácil mantenimiento. Las paredes, como les decía, que están con esta terminación de la chapa interior, también facilita la limpieza. No permite la formación por ahí uno lo ve en las construcciones tradicionales, de algún hongo por humedad. Esto no, porque al no haber, al ser buena la aislación térmica del producto, no existe esa diferencia de tramitancia térmica entre el interior y el exterior. Eso se disminuye y eso no provoca la formación de los hongos que por ahí vemos, sobre todo en las épocas de frío, donde la calefacción genera este tipo de inconvenientes, ¿no? Así que bueno, en realidad todo lo pensé en base a una buena iluminación natural, porque es importante para el paciente la iluminación natural, y lo que es ventilación, como vos decías, la ventilación cruzada de los ambientes, y que sean espacios de fácil mantenimiento de la higiene, más que nada. Y dejamos este tema de lado, hacemos una pausa, pero no te vayas porque en un minuto tenemos más arquitectura aquí en Proyectar. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing.
La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Tercer bloque en Proyectar, y vamos a seguir conociendo más detalles de la historia y de los diferentes espacios que componen al puente colgante de la ciudad de Santa Fe. El arquitecto Luis Müller, coautor de un libro justamente de la historia del puente colgante, El Puente Colgante, Historia, Materia y Símbolo, un libro que recorre justamente todas las etapas de esta obra icónica de la ciudad de Santa Fe. Ahora nos vamos a centrar en las características de las estructuras metálicas, estas torres que tiene el puente, que concentran todo el cableado y que, si uno se pone a mirar en detalles, son diferentes entre sí, o al menos lo son hoy en día. Y a esto se va a referir el arquitecto Luis Müller. Las estructuras metálicas tienen la condición de haber sido realizada con la técnica del remachado o roblonado propio de la época anterior a las soldaduras, que es como vemos en la segunda, digamos, en las torres de la reconstrucción que se hace del puente. No se pudo repetir ese tipo de técnica, porque ya prácticamente es inexistente, incluso sería costosísimo hacerlo por la falta de una mano de obra calificada. Entonces, si vemos la torre principal, la antena principal y la de cabecera, nos aproximamos ahí, vamos a ver la diferencia entre la tecnología aplicada con la torre original, que es la del lado oeste, o sea, al lado de la ciudad, que presenta todavía todos sus remaches característicos que le dan una presencia muy particular a la estructura, a diferencia de aquella que tenemos en la ribera este, en las cuales vemos una estructura de soldadura, con lo cual tiene una imagen más limpia y carece de ese punteado que le provocan los remaches. Otro detalle condicionante en la construcción de este puente, en el proyecto del puente colgante de la ciudad de Santa Fe, fue el crecimiento urbano de la propia capital santafesina. El arquitecto Müller nos va a contar ahora cómo impactó esto, el crecimiento demográfico de Santa Fe como ciudad y también de su parque automotor. Santa Fe, en la década de 1920, en el transcurso de la década de 1920, tiene un proceso de crecimiento muy importante. A principios de la década tendría unos 90.000 habitantes, a finales de la década, hacia 1930, llega a los 125.000, es un incremento considerable. Pero también hay que considerar que hacia 1920 se registraban en la ciudad unos 300 automotores. Hacia 1930 se llegaba a los 4.000. Ese podríamos decir, importantísimo incremento del parque automotor y de la población hace que también el puente empiece a adquirir una condición necesaria para el traslado hacia las localidades del Colastiné, de San José del Rincón, La Guardia, etc. O, digamos, en esta vinculación, el puente
empieza a adquirir una característica importante, que es la del tránsito vehicular. Y como decíamos antes, el puente colgante nació como una necesidad de un acueducto, pero el crecimiento del parque automotor y el mayor tránsito de la ciudad de Santa Fe, sus accesos y la conectividad con otras ciudades, hace que se concrete finalmente otro proyecto de mucha importancia, como es el viaducto Oroño, que viene a completar esta postal que todos conocemos en la ciudad de Santa Fe. El arquitecto Müller nos va a contar cómo fue este proceso más cercano ya en el tiempo, en la década del 70. En 1971 se inaugura el viaducto Oroño, que esto, digamos, viaducto Oroño hay que también vincularlo con otra serie de acontecimientos importantes, que son que en 1979 se inauguró el túnel subfluvial, la autopista Santa Fe-Rosario, o sea, con lo cual el eje este-oeste del tránsito vehicular adquiere otras dimensiones. El viaducto Oroño viene a dar respuesta a estas necesidades. Además, hay que considerar esto: el puente colgante en su estructura original tenía todo el tablero de circulación de madera, digamos, de tablones de quebracho, con lo cual el tránsito era, digamos, acompañado por un traqueteo muy particular, que aquellos que pudieron circular en esas condiciones lo recuerdan todavía, ¿no? Y sin duda que un momento histórico para este puente y para toda la ciudad de Santa Fe, y hasta para el corazón y el espíritu de los santafesinos, fue el año 1983, cuando con esta gran inundación de todos los ríos cercanos de la cuenca del Paraná, también la laguna Setúbal fue parte de este fenómeno, y esto hizo que un puente al que se había desatendido en sus infraestructuras y que estaba mal mantenido, llegue al colapso de una de sus torres, a la caída del puente colgante de Santa Fe, algo que está en la memoria de muchos santafesinos que lo vivieron y que sin duda transformó el ícono de la ciudad de Santa Fe en una postal que nadie quería ver, una de sus torres caídas y un puente que estaba allí partido por la mitad, casi como pidiendo a gritos que sea puesto en valor. Pero el arquitecto Müller nos va a contar lo que significó este hecho en 1983. Como obra de ingeniería requiere mantenimiento, hubo socavones en las bases, distintas inundaciones obligaron a volcar allí toneladas de escombros para relleno, hasta que, bueno, la inundación de 1983 volcó la pila oeste, la pila oeste y su antena, y produjo realmente una situación no solo lamentable para la ciudadanía, sino a la ciudad misma le produjo la pérdida de un símbolo, porque realmente el puente colgante, una vez instalado en la imagen urbana, pasó a formar parte del imaginario de la ciudad como una obra técnica de avanzada. A la ciudad de Santa Fe le aporta una imagen de modernidad, que se instala, como decían, en el imaginario social como una representación de la ciudad. De algún modo el puente colgante forma parte de la postal característica de la ciudad. Ver el puente caído en la laguna, que le falta la mitad, que era una ruina,
realmente provoca en la ciudadanía también una desazón, una imagen de abandono que se revierte recién, casi podríamos decir 2 décadas después, cuando se resuelve la reconstrucción del puente. Y tras un largo reclamo social de las fuerzas vivas y de toda la ciudad de Santa Fe, pasaron varios años hasta que el puente finalmente pudo ser reconstruido y el puente colgante volvió a ser este ícono que todos los santafesinos sentían como propio. Un proceso largo, decíamos, pero que finalmente pudo concretarse, llevarse a cabo, y el arquitecto Müller nos va a contar cuáles son las diferencias del puente que vimos hoy con el puente original construido en la década de 1920. Una de ellas es justamente el reemplazo de la calzada de tableros de madera por hormigón armado. Además tiene un peralte un tanto más elevado, o sea que la curvatura de ese tablero es un poco... tiene una mayor altura en el centro que la original. Otra diferencia importante es lo que ya comentamos, la tecnología de la estructura de hierro soldada en lugar del roblonado o remachado. Son diferencias que son imperceptibles para el caso y que no desmerecen en absoluto el puente en sí, en tanto obra característica de la ciudad. Por eso podemos hablar de que se trata de una reconstrucción y no de una restauración del puente, que hubiera significado volverlo exactamente a sus condiciones originales. Y dejamos este tema de lado y hacemos la última pausa en el Proyectar de hoy. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. Probalo, bancoentrerrios.com.ar. Acá, para vos. Último bloque de Proyectar y vamos a hablar de patrimonio y uno de los edificios patrimoniales de la ciudad de Paraná, lo que fue el ex Banco de Italia. El Banco de Italia y Río de la Plata se fundó en 1873 en la ciudad de Buenos Aires y llegó a la provincia de Entre Ríos en 1903, pero llegó con una impronta muy fuerte, impulsado por los gobiernos de la época de principio del siglo XX, como agente financiero, y esto sin dudas que le dio a la arquitectura del Banco de Italia unas características particulares en la provincia de Entre Ríos. Claudio Cañete, historiador, licenciado en comunicación y muy conocedor de todas estas historias, con libros publicados sobre las fachadas de la ciudad de Paraná, nos va a contar la importancia y la historia de este edificio, la sede de Paraná del Banco de Italia y Río de la Plata. El Banco de Italia fue construido también a fines del siglo XIX
Y en ese sentido también hay que destacar que es una de las construcciones con las cuales se recibe el siglo XX aquí en la ciudad de Paraná, con todo un esplendor, un recambio, digamos, que hace de que el centro, por lo menos de la ciudad de Paraná, tenga cierta monumentalidad. El constructor de la obra fue Agustín Borgovelo, el mismo constructor que llevó adelante los proyectos, por ejemplo, de la Catedral, el Palacio Municipal, el Club Social, entre otros. Es una de las obras que él realizó en su momento para la parte privada. Eso hay que destacarlo porque por eso también se pueden ver la impronta de él y algunos denominadores en común en estas otras construcciones que yo decía. Primero fue el Banco de Italia y es por eso que se puede ver en la cornisa el principal símbolo que se encuentra es el dios Mercurio, que forma parte de la mitología romana y que es el dios del comercio. Si miran hacia arriba van a prestar atención a esta figura que está muy bien conservada y también en la fachada, en distintos sectores van a encontrar las siglas del Banco de Italia. Bueno, años después se convirtió en la Banca del Lavoro, hasta convertirse ahora en esta suerte de galería comercial y lugar para oficinas privadas, convirtiéndose en un nuevo espacio refuncionalizado. Ha sido intervenido con cierto criterio de lo moderno, pero también de preservación. Y yo creo que eso la gente lo ha valorado y se puede ver en el buen estado de conservación de esas huellas del pasado que yo te comentaba, ¿no? Esa época de esplendor. Como decíamos antes, el Banco de Italia y Río de la Plata llegó a la provincia de Entre Ríos en 1903 con la impronta de ser el agente financiero, de reemplazar al Banco Provincial de ese entonces, y sin dudas que con el Banco Nación fueron esas dos instituciones bancarias que reflejaron una arquitectura institucional en sus edificios. Hay muchísimas similitudes en todos los edificios, en esquina de los bancos de Italia en la provincia de Entre Ríos. Se construyeron sedes en la ciudad de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Victoria y Gualeguay, y muchas de ellas tienen elementos en común en sus características arquitectónicas. Por ejemplo, el dios Mercurio en el frontis del banco, coronando un poco todos los adornos arquitectónicos. Un dios que simboliza justamente el comercio y que tiene una impronta muy similar en varios de los edificios que podemos conocer en la provincia de Entre Ríos. Es el mismo ejemplo que pasaba con el antiguo edificio del Banco Nación que estaba aquí en la ciudad de Paraná, que también, digamos, podemos hacer como una suerte de paralelismo en esto. Lamentablemente, el de la ciudad de Paraná fue demolido para construir el actual a partir de la década del 40, pero en el interior de la provincia, como por ejemplo en Concordia, en Colón también se encuentran los edificios del Banco Nación que, al igual que el de Italia, eran siempre como la misma forma, la misma tipología, el mismo criterio. Entonces ahí en ese sentido hay que lamentar porque tenía una estructura y una cornisa espectacular, una alegoría de la patria con el escudo nacional rematando ahí la entrada principal en Lochava. Bueno, eso se ha perdido. Por eso decía yo, en ese sentido, lo que es el edificio del Banco de Italia hay que valorarlo en respuesta a que, de cierta manera resguarda un poco esa historia que yo te decía del siglo XX que se va a ir prolongando a lo largo con otras instituciones que también guardan huellas, digamos, en sus cornisas, en sus ménsulas, en toda la fachada, ¿no? Ahí aparece solamente el busto y simboliza, como yo decía, el comercio, y está basado también en otro dios de la mitología griega. Y yo creo que el lugar importante que tiene ahí en el frente sintetiza la idea de progreso que se vivía en la sociedad. Cabe aclarar que en ese momento ya se estaba pensando en la formación del centro comercial e industrial, o por lo menos los primeros industriales y comerciantes que fundarían el centro comercial eran un poco inversores y eran un poco el presente de esas instituciones bancarias que se iban construyendo poco a poco. Indudablemente eso, seguramente nadie lo pensó así en aquella época. Lo que se pensaba era que estaba cerca de la plaza, 1 de Mayo, y que eran edificios que reemplazaban las viejas construcciones que databan de la época de la Confederación. Los viejos hoteles y las viejas residencias que dentro de todo tenían cierta consistencia y que formaban el entorno aquí en donde se alojaban los embajadores o estaban los primeros comercios, o como te decía,
los principales hoteles que alojaban a los diputados y a los investigadores que venían a la ciudad de Paraná en esa época también de esplendor del proyecto de Urquiza. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. El Súper de la Construcción, presentes en toda tu obra. Llegamos al final del Proyectar del día de hoy, no nos queda más tiempo. Si se quedaron con ganas de más contenidos o se perdieron parte del programa, lo pueden encontrar obviamente en nuestro canal de YouTube, youtube.com/proyectartv, o en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, con todos los contenidos que semana a semana proponemos de arquitectura y de construcción. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, agradeciendo como siempre a la gente de Maisandi, allí en calle Urquiza 1062, que nos viste de manera muy elegante semana tras semana. Los dejamos y nos reencontramos la semana que viene aquí en este mismo espacio. Chau.